Soy Felipe. Soy Whitney. Y esto es Sin ID. Sin ID. ¡Bienvenidos! Estamos nuevamente en un episodio más de Sin ID. Aplauso por eso, ¿vale? Sí, claro que Nuestro sí. tercer episodio donde les queremos compartir a todos ustedes lo más bonito, el proceso interior, exterior que hemos venido trabajando para poderles aportar a través de ustedes, a través de este... No, Uy. no, mentiras, no. Acá me pifié un montón. Pero lo que le queremos decir a ustedes es que estamos muy felices de haber iniciado este proyecto junto a gente muy bonita que nos ha venido apoyando. Estamos muy felices de la gente nueva que se suma. Nosotros nos sentimos muy satisfechos con las respuestas que hemos tenido de muchas personas que nos han, muchas sí es muchas, no es como uno o dos, porque Sí, no. muchas veces eso son las historias, ¿no? Para la gente que me pregunta, Sí, que sí, tengo el influencer, una, el influencer. Para la gente que me pregunta, todos aquellos que me están preguntando. Sí, y es uno. Bueno. No, gracias, de verdad que yo me siento muy agradecida porque estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, pero donde hemos tenido mensajes de personas que nos han dicho, oiga, este contenido me gusta mucho, voy a estar súper pendiente. Digamos que por ahí unas 6 personas nos han Sí, dicho, sí, y, sí, eso, sí. y para comenzar, para nosotros es muy bueno. Acá es donde viene el verdadero valor de ¿cómo se dice? De valorar las pequeñas victorias, de aprenderlas a valorar esos views, esos seguidores, esos me gusta, esa gente que está ahí pendiente y que se ha conectado con nosotros. Y que bueno, obviamente vamos a seguir creciendo en el camino y qué bonito contar con ustedes que están ahí con nosotros firmes al pie del cañón para también aportarnos a nosotros como lo han estado haciendo en este tiempo. Entonces, bueno, antes de empezar vamos a hablarles un poquito de nuestras redes sociales para que nos sigan y bueno, ahí estamos más en contacto como están apareciendo en pantalla, igualmente se los vamos a decir, son @sinidpodcast, @whitneym.lopez y @soyfelipep. Además, también queremos contarles que nos pueden escuchar por las diferentes plataformas digitales que actualmente existen en el mundo, que las principales están apareciendo en la pantalla y igualmente pues hay un sinfín de plataformas que ahí vamos a estar conectados también para que nos escuchen. Exacto, si usted está en el carro o en donde sea, puede ya mirar otras plataformas y a través de ellas escucharnos y disfrutar de estos programas que cada día, de estos episodios Pues sí. que cada día pues queremos hacerlos más efectivos para que les puedan aportar y asimismo para que nosotros también podamos aprender y seguir creciendo. Estábamos hablando con Winnie hace unos días y es que Sin ID es como nuestro escape, es como donde somos nosotros realmente, Sí. sin filtros, sin nada, porque pues hay cosas que pasan en el día a día, en la cotidianidad de la vida y pues qué bonito que aquí sea como el espacio donde soltemos todo y seamos nosotros. Y donde además nosotros también, además de ser nosotros, además, podamos compartir, ¿saben? Y llegar a muchas personas porque sabemos que estos temas quizás nosotros decimos como, ay no, esto se ha hablado mucho, pero hay mucha gente que no sabe de estos temas o no se ha hecho consciente. Y por eso vamos a arrancar con un tema muy espectacular. Que se ha hablado mucho, pero que nosotros no habíamos entrado en la conciencia realmente si esto es una realidad o no. Y bueno, a ver, voy a empezar con una pregunta y es que ¿las emociones son lo mismo que los sentimientos? ¿Las emociones son lo mismo que los sentimientos? No, evidentemente no, pero Pero dale ahorita chance a la gente que Sí, responda. claro, no, lo siento. Pero bueno, yo no sé si usted cree que es lo mismo, pero yo creo que usted cree que no es lo mismo. No. Pero no somos conscientes muchas veces de cuál es la diferencia y el poder que hay en ser conscientes de esa diferencia. Sí, señor. Hay un Sí, poder sí. impresionante que por eso está este podcast. Claro, entonces primeramente vamos a entrar a definir
qué es una emoción para poder posteriormente entrar a los sentimientos. Entonces, Exacto. Winnie, ¿qué consideras tú que puede ser Bueno, la emoción? desde el campo biológico es una respuesta neuroquímica y hormonal que nos predispone para reaccionar de cierta manera a un tipo de estímulos. Total, total, total. Estos se generan en el sistema límbico, que básicamente es un conjunto de estructuras que se encuentran en el cerebro, las cuales tienen diferentes tipos de funciones. Cumplen la función del tema del aprendizaje, la memoria, la atención y lo más importante, las respuestas emocionales. Exacto, están relacionadas en función a esos aspectos. Sí, y pues ya entendiéndolo desde el campo biológico, tenemos que entender que son procesos primitivos que están con nosotros en nuestro inconsciente, que son espontáneas, que surgen de manera súper rápidas, ahí, instintivas. Y que nosotros nos demos cuenta. Exacto. De que surgen, porque surgen y ya. Y que son temporales, o sea, no abarcan una cantidad de tiempo prolongada. Exactamente, entonces, cuando nosotros nos referimos a que las emociones hacen parte de un componente biológico, implícitamente estamos diciendo que nosotros no tenemos ningún escape de estas. Exactamente. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que entrar a dar es reconocer que hacen parte de nosotros, que no podemos escapar y que hay que aceptarlas. Exactamente, por sobre todas las cosas hay que aceptar que tenemos emociones, no hay que reprimirlas, porque por ahí en el mundo que nos rodea o que vivimos, hay mucha gente que vive la vida así, tratando de reprimir las emociones, tratando de no ser quien realmente son, porque les da miedo, les da pena demostrarse como son, y no está mal sentir tristeza, no está mal sentir alegría, no está mal sentirte enfadado, mejor dicho, nunca por ninguna circunstancia está mal. La cosa es que, bueno, los sentimientos es otra cosa totalmente diferente. Que vamos exacto. a entrar más adelante. En este orden de ideas, nosotros tenemos una realidad, y esta realidad, más allá, en la medida que la aceptemos, primero que nos quita una carga, ¿sí? Porque entendemos que estar tristes, estar felices y otras emociones. Miren que uno ahí empieza a ser un poquito más consciente de cómo habla, porque uno muchas veces, no, es que me siento, ok, tengo una emoción y esta emoción es la siguiente. Bueno, Feli, resulta que en las investigaciones que hicimos encontramos que hay 6 emociones primarias. Obviamente hay otras secundarias, como los colores, que son amarillo, azul y rojo. Bueno, también tenemos unas emociones primarias que están ahí de manera constante en nuestro día a día, y creo que en la semana experimentamos todas de alguna forma. Totalmente. ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, la tristeza, la felicidad, el miedo, el asco, la sorpresa y la ira. Exacto. Son esas 6. Son primarias. Sin embargo, hay un estudio que se realizó hace mucho tiempo por la Universidad de ¿cuál es la universidad? La Universidad Glasgow. La vamos a ver en la pantalla, en este momento, te la vamos a dar escrita. Creo que es Glasgow. Glasgow. Sí, Glasgow, esa es la Universidad de Glasgow, que es en Reino Unido, y ellos hicieron un estudio a través de una revista científica que se llama la Current Biology. Que la publicaron en esa revista. Se llama la Current Biology. Y básicamente ellos plantean en ese estudio que publicaron que realmente las emociones no son 6, sino que son 4 emociones las que nos rigen a nosotros los seres humanos. Exacto, ellos observaron los diferentes movimientos que tenían los músculos. A estos movimientos los denominaron unidades de acción. ¿Por qué? Porque cada movimiento estaba como que directamente relacionado con una emoción, señalizaba una emoción, nos daba una emoción. Eso es súper flipante, tío, porque, o sea, imagínate hacer un estudio donde realmente a través de lo que pasa en tu cara es donde determina realmente cuál es la emoción que realmente existe en nosotros, ¿cierto? Entendamos que tenemos más o menos unos 42 músculos en el rostro, es decir, que tenemos un montón de expresiones, pero al final resumieron las emociones en 4 a partir de ese estudio que realizaron. 2 que se diferencian totalmente, que es la tristeza y la felicidad. Entonces, emociones primarias ya sabemos que indudablemente vamos a sentir felicidad y tristeza, y que estas 2 emociones van a llegar a nuestra vida muchas veces sin que nos demos cuenta. Y acá viene un ejemplo, que es cuando nosotros estamos como
no nos pasa, yo creo que a todos nos ha ¿Qué pasado, cosa? que estamos en el día y como que algo sucede y nosotros nos Sí. sentimos raros. Sí. Es como, parce, me siento Me tan siento- bajo de Sí, nota, como triste, claro, como que me quiero morir, ¿verdad? sí, como un bajonazo. Sí, de repente. Y uno no sabe por qué, bueno, son las emociones. Resulta que es una respuesta neuroquímica de tu cerebro y hormonal que te hace reaccionar a un estímulo. Y como son inconscientes, hasta muchas veces llegan sin que tú te des cuenta. Entonces ya sabemos que la tristeza y la felicidad hacen parte de las emociones primarias y te pueden llegar en cualquier momento. Tú puedes llegar a ser consciente de esto, pero puede que lleguen y no lo seas, porque son innatas y hacen parte de nuestra biología. Exactamente. Ahí vamos concluyendo poco a poco para que les quede un poquito claro. Sí, claro. Entonces ¿cierto? existen las otras dos emociones. Que son, a través de esa investigación se dieron cuenta que hay, o sea, son muy similares lo que es el miedo y el asombro. ¿Por qué? Porque las dos nos hacen tener una reacción física, como abrir los ojos en el momento que hay te asusta. Miedo. O asombro. Ah, Sí. sí, pero entonces, Pero que sobreactuado, parce. sí, o sea, Tengo miedo. Y aquí el close-up. no, nada que ver, o sea, me sentí ahí como puro Clichésudo. Sí, cuando uno va a hacer como el tema, el registro, El registro. en las Sí. agencias. Bueno, para los que no saben, uno cuando va a una agencia le ponen felicidad y uno se pone tristeza, Metiste con un miedo. gol. Metiste un gol. Y uno, o sea, bueno. Sí, son bueno, cosas todo que eso. Bueno, ya sabemos entonces el miedo y el asombro tienen algo muy similar que es el tema de los ojos. Sí. Y lo que es el asco Y la rabia. y la rabia también tienen algo muy similares que nos hacen fruncir el ceño y también muchas veces arrugar un poco la nariz como, ¿qué? Ay, gas. O, ¿qué? Bueno, yo no sé cómo me estoy viendo. Sí, pero no, sí, es pero real, es real. Es real. como uno frunce el ceño cuando está molesto, por ejemplo, en este momento, como que si estuviera molesto, no lo estoy, pero es como que si lo estuviese. Y cuando tienes asco también es como esto, es como... Exacto, entonces por eso es que resumieron en 4: felicidad, tristeza, miedo y ira. Miedo e ira. Miedo relacionado con el asombro, ira relacionado con el asco. ¿Por qué? Porque al principio la reacción física es muy similar, milisegundos después cambia. Sí. Por eso fue que al final las resumieron, porque son muy similares. Pero ¿qué es lo más chévere de esto? No solamente que se dieron cuenta de esto, sino de que este tipo de expresiones son básicamente la consecuencia de una respuesta evolutiva. Es decir, esto es como muy pro, sí, ¿no? Es pero, como- sí, pero es que en serio, o sea, investigando nos dimos cuenta de un montón de cosas que realmente no teníamos la idea y viene desde hace millones y millones y millones de años. Entonces, negar algo que ya hace parte de nosotros, que viene con nosotros desde hace mucho tiempo y que adicional son parte, o sea, son consecuencia de una respuesta evolutiva, es absurdo negarlo. O sea, lo primero hay que aceptarlo, hay que Exacto. aceptarlo. Entonces, ¿por qué hace parte de una respuesta evolutiva? Porque básicamente cuando tú haces así, bueno, acá un paréntesis, cabe aclarar que en el transcurso de los años, los animales, la naturaleza, los seres humanos, hemos venido generando unos cambios físicos y biológicos de acuerdo al entorno. Sí. ¿Para qué? Para sobrevivir, ¿cierto? Bueno, asimismo nuestras emociones también empezaron a evolucionar para protegernos de algo. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo o asombro y abrimos los ojos, no es porque simplemente al cuerpo se le dio la gana de hacerlo, No. sino porque nos está diciendo las mismas emociones, Alerta. abre los ojos, tienes que estar alerta, lo que tienes enfrente, tienes que evaluar si tienes que salir corriendo o te puedes quedar a disfrutar. Si es que están llegando los de la moto y tienes que correr, o es que si está llegando una persona a darte un regalo. Los de la moto. Los de la moto, claro. Sí, claro, Los de la moto tú corres porque sí. no sabes. Ok, que anda traumado que va por la calle y ve motos y es como... Bueno, yo vengo de Venezuela, amiga. Entonces... Pero es cierto, en Venezuela no es un secreto para nadie que uno ve el de la moto y uno... Chévere. Y uno se va, pasa. Ok. Uno no sabe lo que puede pasar. Ok, entiendo ya. Bueno, acá pasa, pero no tan seguido. tan seguido, Pues, exacto. pues bueno. Son países diferentes. No, pero tampoco. Acá el víctima, El pues, víctima. el víctima. No, ¿viste? Ahí fue, hay una emoción. ¿Sí? Salió. ¿Viste? ¿Qué fue la emoción? Rabia. ¿Rabia? No, no No, pasa no. Bueno. No. Y la rabia ya no es una emoción, es un Exactamente. sentimiento. Es que ahí es donde viene la importancia de empezar a ser conscientes, porque cuando seamos conscientes vamos a saber cómo gestionar cada cosa. Exactamente. Cuando aceptar algo
y cuándo no aceptar algo. Exacto. Es decir, la primera parte que les estamos contando es la parte que debemos aceptar y la segunda es la que tenemos que reevaluar. Exacto. Bueno, pero había algo muy importante. Entonces, cuando nos da rabia y asco, retomando, Sí. cuando hacemos así, que hacemos así, así, es porque el cuerpo... ¿Cómo hacemos? Como así, bueno, nuestro inconsciente a través de la emoción nos está diciendo tienes que protegerte de las partículas negativas que estás percibiendo. Básicamente eso nos dice nuestro inconsciente. E irónicamente nosotros creemos que es una respuesta natural del cuerpo y claro que sí, pero tiene una razón de ser. Y eso es muy poderoso, saber que ya cuando hacemos así, ya se van a acordar de Zinedine, que es porque el cuerpo, el inconsciente te quiere proteger de esas partículas negativas que estás percibiendo. Exacto. Entonces, ya sabemos que está el miedo, vamos a volver a repetir, Sí. miedo, rabia, Rabia, felicidad y tristeza. tristeza. Las cuatro primarias indudablemente hacen parte de nosotros, no las podemos negar, las debemos aceptar, porque ya les dimos unos argumentos muy fuertes que les hacen a ustedes creer, y si quieren pueden consultar, que evidentemente por más que quieras eliminarlas de tu vida, no vas va a poder. suceder. No va a pasar. Entonces vas a adquirir poder en la medida que aceptes que ya hacen parte de ti. Exactamente, y recordemos pues que las emociones hasta los animales la tienen, porque muchas veces nosotros decimos, no, los animales sienten, y realmente no, los animales se mueven sí, van por la vida a través de las emociones instintivamente, y eso no tiene que ver absolutamente ni con las experiencias que tú vivas, ni con la cultura que tengas, ni con, mejor dicho, absolutamente nada de lo que te conforme como persona, porque eso ya está en uno. Por eso podemos decir que las emociones son sin ID. Exactamente. O sea, las compartimos con los animales, bueno, con los animales irracionales, las tenemos los animales racionales. Las compartimos porque esto no tiene nada que ver con nuestras experiencias pasadas, ni presentes. Siento ni que nada. estamos diciendo la intro de que es sin ID. Que es sin ID, exacto. Reales. Las emociones son sin ID y hay que aceptarlas. Entonces, ahora vamos a entrar al siguiente punto, que son los sentimientos. A continuación vamos a hablar de qué son los sentimientos. Junina Taller Creativo. En Caracas, Venezuela, es la opción ideal para que las más pequeñas y no tan pequeñas de la casa aprendan a través de talleres de manualidades, planes vacacionales, campamentos digitales, cursos y clases acerca de los valores, el autoestima y demás herramientas de crecimiento personal. Junina Taller Creativo, 12 años haciendo niñas felices. Multiservicios Los Chaguaramos. En Caracas, Venezuela, son la mejor opción para todos los productos y servicios para tu vehículo. Cambio de aceite, frenos, tren delantero, suspensión, inyectores, tienda 4x4 y mucho más. Tu vehículo en manos de los mejores. Contáctalos. Big Donut. Atención Manizales, Colombia. Si quieren probar las mejores donas de la ciudad en Big Donut, las encontrarás. Tienen variedad de sabores y además hermosas presentaciones para ocasiones especiales con delivery en toda Manizales y Villa María. Contáctalos ya y realiza tus pedidos. Sugarland te acompaña en toda ocasión. Están en tus momentos más especiales con las más deliciosas paletas de helado, tortas y una gran variedad de postres, galletas, cupcakes, tortas frías, quesillos y mucho más, con el mejor sabor para deleitar tu paladar. Mejor dicho, son tus cómplices para regalar sonrisas, dando las sorpresas más especiales para tus seres queridos. Contáctalos y te ayudarán a dejar un bocado de felicidad. Y recuerda que son fabricantes. The Marketing Business. Por último y no menos importante, si quieres tener una cuenta ganadora en redes sociales, The Marketing Business te ayudará a lograrlo. Los mejores cursos, asesorías, crecimiento en redes y mucho más. Síguelos y contáctalos. Estamos demasiado agradecidos con todas las marcas patrocinadoras que han creído en nosotros desde un inicio. De verdad, agradecemos un montón. Para nosotros también nos da muchísima fuerza. Sabemos que es muy importante creer en nosotros, pero cuando otras personas creen en ti, como que te potencializa esa fuerza. Así que muchas gracias. Para las marcas que se quieren sumar, nos pueden escribir al DM, por mensaje directo de Instagram, o si quieren también nos pueden comentar acá en YouTube. Nosotros vamos a estar súper pendientes. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema que hasta el momento ha sido bastante interesante, ¿cierto? Sí, llega esta segunda parte, Está en fuego, porque si bien es cierto, las emociones son cosas, o
¿sí? Lo tenemos que aceptar, tenemos que entender que Viene son con parte de nosotros, de nuestro ADN, mejor dicho, desde lo evolutivo y de todo lo que ya hablamos. Pero, al contrario de los sentimientos, pues, de alguna manera no se tienen que aceptar. O, en dado caso, se tienen que entrar a evaluar. ¿Por qué? Porque los sentimientos son la suma de una emoción más un pensamiento. Es decir, un sentimiento, o mejor dicho, una emoción se vuelve sentimiento cuando uno empieza a ser consciente de ella. Tremendo, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, en ese sentido, los sentimientos sí podemos entrar a reevaluarlos, a aceptarlos o no O no. aceptarlos, a diferencia de las emociones. Exactamente. Que, Sí. que obviamente las emociones sí las aceptamos, en cambio los sentimientos No. no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando esa emoción tú la pasas a tu consciente y se convierte en un sentimiento, tuvo que haber pasado primero por unos filtros. Entonces, vamos a poner un Un ejemplo. ejemplo, exacto. La alegría, ¿cierto? Más el proceso consciente. Vamos a retomar acá. Alegría nació en tu inconsciente. ¿sí? Emoción. Emoción, alegría, inconsciente. Más el consciente, cuando esa alegría pasa a ese proceso Consciente, sí. consciente, sí. Entonces, me dio alegría porque vi a mi mejor amigo que hace un año no lo había visto. Lo veo y ya me da alegría. Ujú. ¿Cómo va a pasar a la conciencia cuando sé que porque hace mucho tiempo no lo he visto, porque para mí las amistades son demasiado importantes? Entonces te encuentras con tus ideologías, con tu forma de pensar, con tu forma de ver la vida, con tus creencias, con tus filtros, con tus paradigmas ante esa emoción. Total. En ese momento pasa a ser un sentimiento. Entonces puedes empezar a sentir, por ejemplo, amor, agradecimiento. Sí. Bueno, ya ahorita vamos a decirles cuál es como una lista Sí, de las que más o menos tenemos. como Principal. principales primarias de los sentimientos. Ujú. En ese sentido, lo que tú puedes sentir hacia algo, hacia alguien, puede cambiar en la medida que tú cambies tu forma de pensar, en la medida que tú reestructures tu forma, tus creencias, tus paradigmas, los mitos y básicamente los filtros que has empezado a instaurar en tu cerebro gracias a experiencias conscientes o inconscientes. Exactamente, o sea, no se complique la vida. Si usted sabe que tiene sentimientos que realmente no le están aportando nada, pues evalúelos y sáquenlos de su vida, porque sí se puede, ¿cierto? Es una Sí. decisión totalmente. Los sentimientos, tú eliges si sentirte de una determinada manera o de otra manera, ¿cierto? Exacto, por eso ahí es muy importante elaborar criterios de aprobación y de desaprobación en la vida. Si a mí me están desaprobando, que eso es algo que ya habíamos mencionado, porque es que al final todo va ligado con todo. Obvio. O sea, en la medida que tú trabajes desde adentro y empieces a ser consciente de esos sentimientos que te están generando ciertos tipos de situaciones, vas a tener el gran poder para elegir si te puedes dejarte afectar por ellos y llevarlos al campo de la aceptación y el rechazo, que es el campo de la identidad, o si simplemente los puedes cambiar y transformar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, para ir un poquito más, ser un poco más claro respecto a esto, Más específico. ¿qué tipo de sentimientos podemos nosotros los seres humanos tener, Ok. sentir? Claro, entonces hay como dos grupos, por decirlo de alguna manera. Son los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. Los positivos, el optimismo, el amor, la aceptación, ¿cuáles más? Dijiste Optimismo, aceptación, amor. aceptación, agradecimiento, admiración. Bueno, son cosas que ya Que uno siente, que Sí. en el día a día cotidiano. y que están relacionadas básicamente con tu forma de pensar. Es decir, si las emociones eran sin ID, los sentimientos tienen completamente identidad. Y eso va de acuerdo a cada persona. Lo que a Felipe le puede generar frustración, a mí no. Porque quizás en mi vida ya he vivido unos temas que han fortalecido mi resiliencia y por lo tanto ya mi nivel de frustración quizás está un poquito más trabajado que Lo el ves de otra manera. Exacto. Ujú. Entonces, por otro lado están los sentimientos negativos. Ay, Dios mío, esos sentimientos negativos son los que a veces están mucho con nosotros y es lo que ahí es donde debemos entrar a trabajar como para ir soltándolos porque realmente no están aportando nada, como son la venganza, la envidia, el odio, el rechazo,
mejor dicho, Los celos. los celos y la frustración, evidentemente. Entonces acá podemos desmitificar algo. Ujú. Podríamos en este momento decir que se va a hablar de lo que normalmente no se habla, de lo que normalmente no escuchamos y de lo que normalmente nosotros no nos hacemos conscientes. Sí. Y es que los sentimientos no hacen parte de nuestra biología. Exacto. Nuestros sentimientos son elecciones y son decisiones. Y usted decide qué pensar, qué sentir y de acuerdo a eso, qué va a empezar, qué pensar y qué decir y de acuerdo a eso, cómo va a querer vivir su vida. Exacto. Prácticamente, porque es una elección, Es decir, si usted se considera una persona celosa, quite eso de su vocabulario, porque usted no es una persona celosa. Quizás hay heridas, quizás hay muchos temas que tienes de tu ser que trabajar para transformar ese sentimiento de celos quizás en uno de confianza. Ujú, porque no está adherido a ti. Tú no eres, o sea, tú no naciste con celos, tú no naciste con envidia, tú no naciste con odio. Eso va apareciendo en el transcurso del camino de la acuerdo vida, a las de experiencias. acuerdo a las experiencias y las circunstancias y los procesos que vivimos constantemente como seres humanos. Entonces la gran pregunta sería, ¿qué hacemos cuando Cuando los sentimientos empiezan a ser empiezan a sufrir nuestras emociones, ¿sí? No, o sea, no, ¿qué hacemos cuando los sentimientos Sí. nos empiezan a hacer daño? Exacto, los básicamente, sentimientos. cuando nos empiezan a hacer daño a nuestras emociones. Exacto. Ujú. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a un proceso de autoconocimiento. Miren, si se dan cuenta en nuestros episodios y si ustedes quieren ir a ver los otros episodios, los invitamos y a escucharlos. Se dan cuenta que al final la raíz es esa, la raíz es el autoconocimiento. Total. Miren, yo acá obviamente no queremos meter nada tipo de religiones ni nada, No. pero sí tenemos que hablar de personajes importantes que han dicho cosas muy importantes. Y uno de los grandes profetas de este mundo, en el que yo creo, esto lo hablo muy personal, Sí. dice que hay que amarse primero a nosotros. Primero nos debemos amar nosotros para poder amar a los demás. El amarnos a nosotros básicamente es un proceso de autoconocimiento, de aceptación. Y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que ya consideramos que es importante trabajar para poder relacionarnos bien con nosotros mismos y con los demás. Totalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer para que esos sentimientos, si identificamos en nuestra vida esos sentimientos negativos, lo primero que hay que hacer es autoconocimiento. Y también empezar a abordar y a leer acerca de temas como, por ejemplo, La inteligencia emocional. Que podríamos decir, ya de acuerdo a lo que se ha dicho en CineID Podcast, que más allá de ser una inteligencia emocional, es una inteligencia de los sentimientos. Porque sabemos que las emociones están, pero que los sentimientos sí son decisiones que vienen ligadas 100% a la forma de pensar de nosotros. Ujú. Es decir, que en la medida que seamos más inteligentes acerca de qué es lo que está generando este sentimiento, podemos empezar a tener un mayor poder de cómo reaccionamos ante ciertos estímulos ¿Internos o externos? o externos. Ujú. Exacto, porque muchas veces también nosotros mismos internamente generamos como... Sí, obviamente, sentimientos. Es obvio. Sí, pero Por- cuando hablo de los estímulos, Mm, ¿sí me hago entender? O sea, Explícate. no, pues nada, o sea, eso básicamente es eso. El poder de aprender a diferenciar eso. Los sentimientos son elecciones, los sentimientos se pueden reevaluar, se pueden transformar, se pueden cambiar en la medida que nosotros empecemos con un proceso de autoconocimiento, leamos un poco también acerca de estos temas, inteligencia emocional, estar en el presente. Esto es algo muy Sí, importante. Verídico. Igual hay un libro, ¿cierto? Que se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y es el pionero, señores, en esta teoría de la inteligencia emocional. donde habla que quizás esta es la más importante, la inteligencia emocional, que el coeficiente intelectual. Imagínese usted. O sea- Imagínese usted que, o sea, hay que darle más prioridad a lo que sentimos, a lo que vivimos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que todo lo que hay, pues, en nuestra mente en cuanto a coeficiente. Entonces, básicamente con eso que le queremos decir, que sea usted consciente de que las emociones son inherentes, los sentimientos son elecciones. Son elecciones que usted hace en su vida y que de acuerdo a eso también usted puede decir que... es que lo que yo quería decir es lo siguiente, que yo Cuéntanos. me he enredado en Cuéntanos. esto, es porque hay muchas cosas en el cerebro y es que
de acuerdo a las elecciones que hagamos de nuestros sentimientos, vamos a asegurar o no una salud mental. Ok. Es ya, sí eso, lo entiendo. eso es lo Ahora que sí. quiero, ¿sí? O sea, vamos a ser más responsables con nuestra salud mental, con lo que nos sucede en la vida. Obviamente. Sí, o sea, si sentimos, por ejemplo, mm, ¿Qué? es que yo no sé por qué me está saliendo este tema en todo, la tusa. Ay. Pero, por ejemplo, la tusa es un tema que es tusa porque precisamente nos genera unas emociones Tristeza. de tristeza y son naturales. Entonces, cuando muchas veces nos queremos salir de nuestras emociones, primero estamos en contra de un proceso muy importante que hay que vivir. Pero lo que sí podemos es transformar esa tristeza en algo diferente a una depresión, en algo diferente a una frustración. Indudablemente muchas veces experimentamos esa frustración, convertimos esa emoción en un sentimiento de frustración, pero también podemos con un trabajo de conciencia convertir eso como, no, esto es un aprendizaje, no, lo que viví me aporta esto. Entonces sí tenemos poder para cambiar nuestros sentimientos. Y acá viene algo muy importante, Feli, que nosotros ya lo mencionamos detrás de cámara. Hay un man que habla... Ah, yo quería decir eso. Sí, dale, digo. ¿Sí? Sí. Bueno, hay una persona que nosotros hemos escuchado y que dice que nosotros nos relacionamos o vibramos de manera alta o vibramos de manera baja. Baja. Entonces, ahí es donde tú tienes que entrar a evaluar, a reevaluar desde dónde estás vibrando tú. Si estás vibrando desde una posición alta, O sea, alejado desde del los, ego, sí, exacto, sino desde los sentimientos sentimientos altos, de amor, positivos. todos los sentimientos positivos que ya mencionamos, o por el contrario, estás vibrando desde una frecuencia mucho más baja, que es ahí donde tienes que entrar a trabajar a que de verdad no tienen que estar contigo. Empieza a vibrar alto, empieza a fluir, high. Exacto, obviamente que vibrar alto no es un proceso constante, no es un sentimiento, no es algo constante, esto oscila, ¿sí? Exacto, es Sin variante. embargo, si nos mantenemos arriba, bueno, digamos que podemos asegurar una mayor salud mental. Es decir, mire, si usted está vibrando acá abajo, le decimos que Vibre arriba. Vibre arriba, que puede vibrar arriba, Ujú. que usted no lo define ningún tipo de sentimiento, a usted no lo define ningún tipo de sentimiento. Si usted siente que está vibrando abajo, puede vibrar arriba, Ujú. puede transformar esos sentimientos de celos, envidia, frustración y Rechazo. demás, rechazo, pasarlos para la parte de arriba. Aparte que sí les queremos decir que el tema del rechazo y la aceptación, eso es otro tema que también queremos tocar, porque una cosa es el rechazo y la aceptación, y otra cosa es la aprobación y la Y la desaprobación. separación, exactamente. Y para el tema de los sentimientos es muy importante, los sentimientos negativos, es muy importante identificar muy bien cuáles son nuestros criterios de aprobación y desaprobación para que estos realmente no nos vayan a dejar, si no tenemos unos buenos criterios en la parte de abajo, sino que nos lleven a elevarnos, elaborar unos muy buenos criterios de aprobación, de desaprobación, de qué es miedo, de qué es peligro y otras cosas que más adelante vamos a hablar. Claro que sí. Entonces, bueno, yo quisiera saber, ustedes que nos comenten en los comentarios, valga la redundancia, qué les ha parecido este tema. Y por otro lado, que ustedes también nos comenten qué otros temas les gustaría pues a ustedes que nosotros tocáramos acá en Sin ID, porque es un podcast que estamos creando para que obviamente todos crezcamos. Obviamente nosotros tenemos un material que hemos estado investigando y de lo que vamos a hablar, pero sería bonito que ustedes también nos digan de qué hablar, ¿cierto? Exactamente, nosotros estamos comprometidos con nosotros mismos y por eso también con ustedes en el sentido de que estamos abordando temas que sabemos que nos trascienden a todos los seres humanos independientemente de las creencias. Y además que estamos saliendo pues de nuestra zona de confort realmente. O sea, nosotros estamos yendo un poquito más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar o a decir, porque realmente es lo que queremos, como que trascender a través de este medio para que pues, o sea, impacte lo que queremos decir, pues. Porque sabemos que cuando nosotros trascendemos en nuestro ser y también invitamos a otros a que lo hagan, eso directamente está aportando un grano de arena a la sociedad. Total. Porque en la medida que nosotros seamos conscientes de quiénes somos, también seremos conscientes del proceso del otro y que no somos procesos individuales, sino que mi proceso influye en el de él y el proceso de él influye en mi mío. proceso. Entonces, ¿cómo vamos a ser conscientes de eso?
Pues entendiendo cuál es nuestra biología, qué nos compone, qué podemos gestionar, qué debemos aceptar. Entonces ya sabemos que las emociones las debemos aceptar, Y que los los sentimientos son elecciones porque son básicamente las interpretaciones que le damos a esas emociones de acuerdo a nuestras formas de pensar y que nosotros a partir de eso decidiremos si queremos seguir vibrando aquí o queremos seguir vibrando acá. Eso de que yo no confío en los manes, yo no confío en las viejas ya se volvieron quién sabe cómo, los manes ya no quieren comprometerse. O le tengo rabia a esta persona sin ningún motivo en específico. Le No. siento odio, ya sabemos Sí. que todo esto son elecciones. Usted elegirá si esas emociones las quiere convertir en sentimientos positivos o en sentimientos negativos. Mejor dicho, más claro, No canta un gallo. Bueno, y comprometidos con la salud mental, ya entendiendo que hay sentimientos y emociones, hay unos sentimientos que nos invaden día a día. Muchas veces de manera consciente las hacemos parte, esas emociones las hacemos parte de nosotros, se convierten en sentimientos nocivos y acerca de eso queremos darles unas herramientas que en el próximo episodio se las vamos a dar, por eso les decimos que estén conectados. que se suscriban, que nos sigan, que nos escuchen, que nos vean. Que nos porque compartan. Lo que viene ahora en adelante es Candela. fuego, señoras y señores. Bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí, si fue el caso. Para nosotros es un tremendo privilegio, un tremendo orgullo estar aquí, porque como les decía al principio, es un lugar donde realmente queremos ser nosotros, donde nosotros queremos transmitir mensajes y cosas que estamos aprendiendo y que yo sé, estoy seguro, completamente seguro, que le está aportando algo significativo a usted. Así que vamos para adelante, aceptemos las emociones, naveguemos nuestras emociones y reevaluemos nuestros sentimientos para poder asegurarnos y hacernos responsables de nuestra salud Así mental. mismo, entonces nada, nos vemos en un próximo episodio, el próximo miércoles a las 6:15 de la tarde. Chao.